Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un video más de Prospectos rumbo al draft. En esta ocasión vamos a estar hablando de los cornerbacks y por supuesto, como ya es costumbre de esta serie, tengo aquí a Yayito Rocha. ¿Cómo estás, Yayo? Muy bien, amigo, muy feliz aquí estrenando cortecito, ya listo con el calorcito para hablar de una posición. Creo que es la posición más volátil porque es la que más ha cambiado como consenso el cornerback uno en todo este proceso draft. Entonces, va a ser muy interesante hablar de todos. Sí, creo que no hay ninguno completo, ¿no? Entonces eso ha hecho que se muevan mucho, uno para arriba, otro para abajo. Quizás algunas cuestiones de las entrevistas, como siempre lo decimos, es muy, muy importante las entrevistas que tienen todos los prospectos con los general managers y con los scouts. Y eso sí no lo sabemos. Aquí hablamos evidentemente de eh, cuestiones físicas, cuestiones atléticas, cuestiones de film, cuestiones de su juego, pero no sabemos cómo les va en las entrevistas con los eh, encargados de cada uno de los equipos. Y eso termina haciendo el día del draft o los días del draft una cosa un poquito distinta a los boards generales y a los listados generales, ¿no? Eso es un hecho y eso pasa absolutamente todos los años. Entonces, bueno, de eso no tenemos control. Pero Así es. algunas cuestiones por ahí se nos filtran a veces o se nos filtran después. Y entonces entendemos por qué algunos equipos eligen alguno o algún otro, ¿no? Antes de Sí. comenzar con los prospectos, regálenos un like aquí abajito, regálenos comentarios acá abajo también en la caja de comentarios y por supuesto suscríbanse a este canal y también compartan este video con la gente que le pueda interesar el tema de prospectos rumbo al draft de la NFL. Vamos a comenzar con los prospectos. Vámonos con el primero de Alabama, porque vamos a hablar de dos de ellos, evidentemente, pero el primero es Terry Arnold. El de Alabama mide 6'0, eso es exactamente un 83, 189 libras, eso es exactamente 85 kilos. Es un cornerback que es redshirt sophomore, agresivo, competitivo, bueno en press, con buenos pies, con buenas caderas, pero de repente deja mucho colchón eh, a los receptores que está cubriendo, para saltar por los balones a lo mejor no es el mejor y pierde a veces posiciones, ¿no? Entonces, a pesar de que es a lo mejor el mejor eh, rumbo al draft, el mejor prospecto en esta posición, tiene todavía bastantes cosas que pulir y entonces es un poco eso, ¿no? Lo que platicábamos. Así es. De hecho, algo que me gusta mucho de él es que yo estaba viendo film del 2022 y realmente me costaba trabajo ver dónde estaba, sobre todo porque estaba Brian Branch, ¿no? Estaba Cool ahí, por ahí, que de hecho vamos a hablar al rato de él. Y bueno, los sinfín de corners que tiene Alabama muy buenos. Pero lo que me gustó de Terrion Arnold es que es bastante agresivo yendo por la pelota, tiene instintos muy buenos, son tan buenos sus instintos y sabe que es tan atlético en la posición que muchas veces deja, no sé, si tiene un receptor, él solito se separa de él para que el quarterback le lance y él trate de buscar la intercepción. Es algo que no le va a dar o no le va a permitir la NFL ese tipo de cosas porque la velocidad no es la misma enfrentarte a DK Metcalf, Jackson Smith en Jigba, el que quieras, Pucanacua, Nico Collins. Y estoy hablando de receptores que por opinión pública no son tan rápidos como otros. No te va a dar la misma velocidad enfrentarte contra ellos que contra Alfredo Gutierritos de la Universidad de Hawái, ¿no? Entonces, que eso tiene que mejorar. El que no tiene que cascarear, así se le dice, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, todo lo demás, muchos de sus traits son elite, el cómo se para, cuando le hacen trayectorias cortas como los curls, los in, out, digs, todo lo hace muy bien, se queda muy pegado. Su problema es cuando lo buscan al segundo o tercer nivel y como dije, no porque sea malo o porque le gane naturalmente el receptor, al contrario, porque se deja ganar para poder ganar un pick. Entonces es algo que tiene que pues ganar y pues luego cuando juega en la línea de scrimmage, golpeando receptores en la línea de scrimmage, tiende a cruzar sus pies. Es algo que no puedes pasar si vas a hacerle eso, un press coverage a Tyreek Hill
Davante Adams, ¿no? Porque al final del día, Terry Arnold, si te vas en la primera ronda, tienes que ser cornerback 1, 1B, 2 en tu equipo y tienes que jugar como lo que eres, ¿no? Y él es un corner X natural, entonces va a tener que enfrentarse contra receptores alfa y no puede estar jugando press coverage si tus pies no están bien alineados. Pero general creo que es el más completo o al menos el más preparado para iniciar día 1. Sí, esos colchones que deja pueden ser muy peligrosos, ¿no? Al final del día, eso es exactamente lo que intentas comentar. Sí, sí, em, entre la velocidad técnica y ya tan pulida de los receptores en NFL, ¿no? Y además no solo tienes uno, sino tienes un cuerpo de receptores distinto y conceptos ofensivos también que ayudan a estos mismos receptores, ¿no? Entonces los coordinadores ofensivos, pues digo, por eso están en los profesionales, ¿no? O sea, Sí. por esos diseños de jugadas, diseños de conceptos ofensivos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un asunto que deberá de pulir el bueno de Arnold. Vámonos con el que sigue, vámonos con Quinyon Mitchell, el de Toledo, igual, mide 6'0", eso es un 83, pesa 195 libras, son 88 kilos, son 3 kilos más, es senior, tiene más experiencia en este sentido, es un cornerback muy bueno tacleando, muy físico, ágil como para cambiar sus direcciones, bueno para recuperarse en ese sentido, pero inconsistente y quizás su tamaño le pueda cobrar en algún momento factura con algunos receptores, por supuesto, más altos. Así es. De hecho, perdónenme, algo que me preocupa de él, de las muy pocas cosas que me preocupan de él, es que no tiene, a pesar de ser senior y tener bastante experiencia siendo cornerback, no tiene las repeticiones suficientes para poder calificar su habilidad en el press coverage. Lo ves muy rara vez jugando en la línea de scrimmage, poniendo manos en los receptores, siendo molesto. Lo ves más en off coverage, le encanta jugar y me imagino que era algo de Toledo, jugar en el inside leverage. Entonces, a mí me preocupa que tiene poca no habilidad, experiencia jugando press coverage y en la NFL es básicamente el pan de cada día. Algo positivo es que justamente como no tiene experiencia, es algo que se puede enseñar en el siguiente nivel, pero obviamente va a tardar estabilidad porque entonces la va a tener que aprender en la NFL, acostumbrarse y después perfeccionarla. Al final del día va a ser un pick de primera ronda. Hay un argumento genuino sobre quién es el cornerback 1, si Mitchell, Arnold o uno de los próximos dos que vamos a hablar. Entonces, al ser un debate tan bueno como el de Derek Stingley y Sauce Gardner, por ejemplo, que había un debate genuino y que no había un ganador, creo que vamos a tener que esperar hasta el día del draft para ver quién se va primero y ver hasta el año 2 quién fue el que se asentó mejor en la liga. O hasta el año 3, ¿no? O sea, Así. también muchas veces este tipo de prospectos, después de NFL, se evalúan hasta después del año 3. ¿Por qué después del año 3? Porque justamente los contratos de rookies son en el año 4. Entonces, justamente antes de su año último de contrato inicial, los de primera ronda tienen la opción de quinto año, es el momento de evaluarlo para ver si vas a optar por extender su contrato o buscar otras opciones, ya sea en agencia libre o en ese mismo draft, ¿no? Para tratar de desarrollarlos, ¿no? Entonces, por eso es el año 3, ¿no? O sea, evidentemente se evalúan todo el tiempo, se evalúan todas las semanas, pero el punto último, como de última oportunidad en un momento dado, si no han cumplido con expectativas, es justamente después del año 3, ¿no? A mí me Por recuerda eso. a Darius Slay. Ok. Mi comp fue Darius Slay, porque creo que tienen las mismas red flags. Llegando de college, Darius Slay. Ok. Sí, y al final del día fue un cornerback, bueno, es un cornerback que se tardó en desarrollarse en la NFL, ¿no? Un poquito. Uh-huh. Entonces, no es el último tren, ¿no? Para luego jugadores. Y lo que siempre he dicho, cuando son elegidos muy altos en el draft, los presionan de más a estos prospectos, evidentemente, y entonces luego dicen, no, es un bust, y lo tachan como un bust,
y no necesariamente es eso, ¿no? Simplemente a lo mejor no entraron en el sistema adecuado, etcétera, entonces necesitan un poquito más de tiempo para desarrollarse. Y bueno, la NFL no espera, pero bueno, a veces sí hay segundas oportunidades o terceras oportunidades Sí. con muchos de ellos, ¿no? Vámonos con el tercero, vámonos con el de Clemson. Nate Wiggins es el más alto de todos estos prospectos que vamos a estar hablando y es el más ligero, el que menos pesa. Mide 1,82 y pesa 77 kilos. En ese sentido, está flaco, ¿no? O sea, está flaco para el NFL, aunque últimamente han venido prospectos tipo Sauce Gardner, que son mucho más delgados y evidentemente tienen muchísimas otras habilidades con sus manos, habilidades para buscar el balón, etcétera, pero lo de Nate Wiggins puede preocupar un poquito. No es el mejor para apoyar con la carrera. También deja colchones, ¿no? Lo mismo que Trevor Arnold. Entonces eso puede preocupar, pero bueno en cobertura, una velocidad de recuperación bastante interesante y unos movimientos laterales que a mí me gustan mucho. Sí, les voy a ser honesto, si esto fuera Madden, en donde no implica tanto el peso, tu complexión atlética y todo esto, Nate debería ser el cornerback 1. Es el que mejor juega la posición de cornerback de los 3 de los que hemos hablado, de los 5 de los que vamos a hablar. En un punto del proceso de draft, él se estaba yendo como prospecto 8, 9 general y él era el cornerback 1, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. ¿Cuál es el problema con Nate? Que se había registrado en Clemson o estaba registrado en Clemson. Sabemos que mienten los rosters a veces, pero estaba registrado como 6'2", 188 libras. Cuando va al combine y ven que es 6'1", que de por sí es una gran estatura para un cornerback, pero 6'1", bueno, y 179, creo, 78 libras, fue cuando a todo, 173 libras, o sea, es demasiado bajo para un cornerback. Estuvo nervioso y vomitó y le dio diarrea el día anterior, yo creo. Sí, yo creo. Entonces, obviamente cuando lo ves correr, dices, o sea, Dios, este tipo es el próximo Tariq Woolen, porque corrió las 40 yardas en 4:28. O sea, fue una locura. Cuando vimos las 40 dijimos, ok, este es el cornerback 1, Locke puede ser un pick top 5, puede irse antes que Malik Neighbors. Su tape es buenísima. Yo le di por puro tape, grade de top 5 en la NFL, pero llegó las medidas atléticas. Y las medidas atléticas, su grasa corporal está demasiado baja. Él está demasiado delgado, su complexión, ahora sí que su complexión humana. Entonces, esto le puede dañar demasiado. No va a salir de la primera ronda. Creo que va a pasar algo como parecido a lo de Manuel Forbes, ¿no? Que a mucha gente le asustaba su peso, su complexión, pero al final llegó un equipo que lo tomó porque dijo, a mí no me interesa, yo le puedo meter chochitos, lo pongo mamado, que suban unos kilos de aquí en 2 años y listo, porque su tape es muy buena. Nate Wiggins debería de ser el cornerback 1, pero obviamente su peso lo va a tirar al cornerback 4, cornerback 5 del draft, sigue siendo un cornerback de primera ronda. Sí, sí, al final del día eso preocupa y tiene solución, sí, pero no siempre se encuentra esa solución, ¿no? Entonces es un poco el asunto y hay algunos equipos que simplemente dicen mejor paso de él, ¿no? Vámonos con el que sigue de Alabama, que vamos a estar hablando de 2 de Alabama, Quincy McKinstry, mejor conocido como Kool-Aid. Su abuela le puso Kool-Aid porque se parecía a su sonrisa al monito de Kool-Aid. Si no se acuerdan de él, era como una jarrita que estaba muy sonriente, entonces de niño sonreía mucho y su abuela le puso Kool-Aid. Esa es un poco la historia de McKinstry, perdón, mide 5'11" y media pulgada, eso es exactamente 1,82, un centímetro y medio menos que Arnold o que Wiggins, y pues es junior, 199 libras, eso es exactamente 89 kilos y medio, ¿no?
es un five-star recruit, entonces, o sea, viene jugando bien desde el high school. Es muy interesante desde entonces su carrera. 3 años como titular en Alabama. Eso es evidentemente, como lo hemos platicado en otros momentos en este mismo espacio, es algo que no cualquiera. Tiene una aceleración muy interesante. Es muy inteligente, ¿no? Es un cornerback inteligente y creo que eso evidentemente le va a ayudar a largo plazo. Y su velocidad en largo no es la mejor, quizás su altura no le ayude mucho, pero al final del día es un prospecto sumamente interesante con un bagaje desde high school bastante interesante, con un vuelito, pues, con un vuelo desde entonces. Así es. Solamente tuvo 3 tacleadas fallidas en la temporada pasada. Es demasiado bajo el número. Normalmente un corner está entre las 9, 12, 15, 20. Sí. A mí me gusta mucho. Me preocupa su altura rumbo a la NFL, pero Nick Saban encontró la solución en los últimos 4 juegos de la temporada. Cuando estaba viendo su tape, él era el cornerback de la derecha, o sea, de la derecha viendo la defensa de frente, ¿no? El famoso ex corner, Uh-huh. porque literal no jugaba de otro lado, solo del ex corner, que es normalmente el left side o el weak side de los corebacks derechos. Entonces, Kool-Aid jugó muy bien. De hecho, tuvo un súper enfrentamiento contra A.D. Mitchell de Texas. Hubo una recepción donde él está pegadísimo. De hecho, lo subí a Twitter y puse: ¿qué más necesitas de un corner? O sea, él está pegado, lo manda a la banda, el pase va a la mitad y pues bueno, A.D. Mitchell con una mano y un pie lo agarra. Pero de ahí en fuera todo lo demás fue un gran enfrentamiento entre él y A.D. Mitchell. Lo hemos visto enfrentarse a receptores de la NFL, a Malik Neighbors, a Brian Thomas, y la verdad es que no ha perdido. Solamente en todo el año recibió 200 yardas todo el año. Solo un touchdown, que fue el de A.D. Mitchell. De ahí en fuera, todo lo demás del buen Kool-Aid es muy bueno. El problema es que su altura, y Nick Saban lo arregló jugándolo un poco más en la caja cuando se enfrentaba a receptores más altos, más rápidos. Entonces, bueno, él es un genio en la defensa. Entonces yo creo que si Cool entra a un sistema en donde un coach defensivo, ya sea Big Fangio, Raheem Morris, alguien así, o sea, que sepa cómo utilizar cornerbacks, y lo empieza a rotar entre cornerback aislado y nickel, o sea, porque no muchos coaches hacen eso, ¿no? Normalmente un nickel es más un safety, un linebacker no tan pesado. Nick Saban lo puso como nickel siendo corner. ¿Por qué? Porque tiene el peso y tiene la agresividad para hacerlo. Entonces, si un coach, ya sea alguien del árbol Belichick, eh, alguien del árbol Shanahan, que diga: yo lo puedo ocupar como un níquel contra equipos como los Rams, ¿no? Que sus slots son demasiado buenos, va a servir mucho, y eso va a depender de si es una primera ronda o una segunda temprana. Sí, sí, al final del día eso dependerá, como bien dices, del sistema en el que caiga y cómo lo terminen de desarrollar y acomodar en el campo, ¿no? Lo que hemos dicho muchas veces en los tiempos recientes, los coordinadores defensivos rotan muchísimo a sus defensive backs, ¿no? A veces ponen un tercer safety, a veces un cuarto safety porque necesitan ese tipo de cobertura, o a veces ponen un cuarto cornerback porque evidentemente es en respuesta un poco a la formación ofensiva del equipo rival. Entonces, al final, esto se mueve mucho y hoy por hoy los equipos pues tienen en sus rosters casi siempre seis cornerbacks, y de esa manera los van rotando, ¿no? Entonces, pues en eso la NFL ha cambiado, ¿no? Así es. Vámonos con el quinto, vámonos con el de Georgia. Igual mide 5 pies, 11 pulgadas y media, eso es exactamente un 82, pero pesa 84 kilos, pesa un poco menos. Es un cornerback con unos instintos bastante interesantes, lee los ojos muy bien de los receptores, agresivo, bueno para detener la carrera. Eso es bastante interesante porque es algo que suelen fallar un poco los cornerbacks saliendo de college, pero con una velocidad de recuperación que a mí me preocupa. No es el playmaker, no es el cornerback playmaker que a lo mejor a veces buscan más
los equipos hoy, y su velocidad, ¿no? Su velocidad no es elite, entonces pues eso es un poquito lo que son sus debilidades, un poquito. Sí, a mí sí me gusta mucho. Creo que es un corner que va a poder jugar en el slot sencillamente. Y sobre todo porque tiene mucha experiencia en todo el campo. Juega mucho press coverage y no lo pierde regularmente. Eso es algo positivo. Igual, a pesar de tener mucha experiencia, solamente falló 4 tacleadas en la SEC. Eso es muy importante aclarar. En la Muy bueno. SEC, fallar 4 tacleadas es bastante bueno. Y sobre todo, porque te voy a decir cuántas yardas le completaron en toda su carrera de college. En su primer año solo 170, en su segundo año 400 y en su tercer año 136. La subida de 171 a 419 es porque en su primer año jugó solo 150 snaps y en su segundo año jugó 800. O sea, hubo un incremento, obviamente incrementaron las yardas, pero lo positivo es que en su tercer año incrementaron los snaps y reducieron demasiado las yardas. Es algo muy positivo. Exacto. Quiere decir que tuvo ese jump que necesitas de sophomore a junior en el college. Y sobre todo, si tú cuentas en total, recibió 700 y cacho yardas en toda su carrera colegial. Es como si hubiera recibido media yarda por snap en toda su carrera. Dame un cornerback que cada vez que lo ataquen te permita una yarda. Su pass rating cuando le lanzan es del 48.7. Creo que es un tipo que tiene las traits para poder desarrollarse en la NFL como un cornerback slot, que cada vez son más recurrentes, sobre todo ahora que la NFL está pasando un poco más a ser formaciones con 4, con 5 receptores, que el receptor de medio sea un corredor. O sea, necesitas tipos que no solamente puedan cubrir, sino también taclear, ¿no? Entonces, me gusta siempre me han gustado los cornerbacks de la SEC, son muy buenos. Sí, sí, o sea, eh, eh, los básicos, ¿no? Saber correr, ¿no? Y el asunto de la evolución que bien planteabas, ¿no? O sea, Sí. cuando un prospecto tiene evolución del año 1, 2 al 3, eso es sumamente positivo. Y cuando tiene exactamente al revés, una regresión, es un red flag. Y a veces hay que nada más analizar por qué tiene una regresión. A veces tiene una regresión por alguna lesión, porque sus compañeros se fueron a la NFL, ¿no? Y entonces ya no tiene el mismo supporting cast, etcétera, ¿no? Pero a veces hay que analizarlo, pero cuando tiene eso, siempre habla muy bien del prospecto, porque evidentemente a lo mejor es bastante probable que haya aprendido cosas nuevas, y entonces eso lo hace un prospecto mucho más interesante. El de Georgia, Lassiter, Camry Lassiter, bastante interesante el cornerback. Eh, algunos otros prospectos, Yayito, que nos pudieras contar de rondas medias, de por ahí, de algo más profundo. Sí, claro que sí. El cornerback de Michigan, que también no me sorprendería nada si se llega a colar en el últimos 2 picks del draft o es principio de la segunda ronda, Mike Cyrinstiel de Michigan. Me gusta mucho. También el de Oregon, Kyrie Jackson, el compañero de el buen Gonzo, el Cristian González. Y de ahí hay uno que me gusta mucho, que de hecho casi no se habla demasiado de esta pareja de corners que están subiendo a la NFL. Jaren Jones y Renardo Green son cornerbacks de Florida. Si ustedes han escuchado que de repente la gente ya no está tanto en el barco de Jaden Daniels o que se le critica a Malik Neighbors que no puede salir de un press coverage o que Brian Thomas no puede enfrentar trayectorias cortas, es por culpa de ellos dos. El juego de LSU contra Florida es el claro ejemplo de cuál es el piso de los tres. Jaden Daniels, Malik Neighbors y de Brian Thomas. Entonces, ellos lo hicieron muy bien. No sé por qué no están tan altos en el draft, porque tienen buena estatura, 6'0", 186 y 190 libras los dos. Entonces, yo digo que todos los draft boards lo tienen muy abajo y creo que se van a ir en la segunda ronda, tercera máximo, y van a ser un gran dúo de corners en la NFL, sobre todo porque Florida siempre prepara muy bien a sus cornerbacks para la NFL. Pues sí, interesante, interesante esto. Recuerden que el draft no se acaba en la primera ronda para nada. Hay muchísimo, muchísimo otro talento en otras rondas.
y incluso salones de la fama que ni siquiera fueron drafteados, ¿no? O sea, no son absolutamente todos, eso sí, ¿no? Pero sí hay oportunidades, ¿no? Y esa capacidad de aprender cosas nuevas, esa capacidad de comprometerse con un nuevo sistema y esa ética de trabajo a estos prospectos les hace crecer en el futuro, ¿no? Eso muchísimo más adelante. Pues bueno, esos son los cornerbacks, un poquito del draft. ¿Qué ha pasado en la agencia libre? Pues básicamente, como ya está madura, bastantes han tomado contrato, como Ronald Darby, como Tre'Davious White, como Kendall Fuller, Darius Williams, Chidobe Awuzie, Sean Bunting, Amik Robinson, todos estos ya con contrato. ¿Quién queda libre? Kevin Howard, JC Jackson, nombres bastante interesantes, pero que han venido en los tiempos recientes un poquito hacia la baja o algo, con algunas dudas. Stephon Gilmore, con bastantes años. El de Apple, que más bien siempre ha sido quemado, pero no sé por qué siempre obtiene trabajo. En algún momento yo creo que va a obtener trabajo. Levi Wallace, Patrick Peterson también, bastante más veterano y que ya ha perdido velocidad. Fabian Moreau, alguna cuestión ahí interesante como para profundidad. Adoree Jackson, algunos nombres todavía bastante interesantes que pudieran complementar algún cuerpo de cornerbacks en lo que resta de la agencia libre, seguramente después del draft. Ahorita los equipos están muy enfocados en sus entrevistas, en sus visitas, las últimas 2 semanas, justamente antes del draft, para terminar de hacer sus boards y terminar de tomar sus decisiones, sobre todo los que tienen los picks más altos, que tienen más opciones, evidentemente, para su primera ronda. Y lo otro, terminar de hacer sus boards y sus estrategias para segunda y tercera ronda y rondas más adelante, ¿no? Sí. Bueno, pues esto fue los prospectos de cornerbacks rumbo al draft. Yayito, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus análisis y tus conocimientos. No, gracias a ti, amigo. Ya estamos a uno más para acabar. Triste, pero feliz porque ya viene el draft. Y pues nada, disfruten mucho, amigos. Ya saben que pueden escribirnos en nuestros twitters personales, mencionarnos o poner preguntas aquí en los comentarios si lo están escuchando pues en podcast, si lo están escuchando con su familia, con sus amigos, con su novia. Y su novia se pregunta quién es el más guapo de todos estos corners. También les podemos responder eso. Así que ustedes tranquilos, nosotros nerviosos. Y todas sus dudas que tengan o si quieren que hablemos de algún otro corner o algo así, podemos escribirlos en los comentarios o en Twitter. Sí, por supuesto. También podemos valorar lo guapos o lo no guapos que son todos estos, ¿no? Se vale, por supuesto, se vale. Okay. Y podemos hacer un programa especial. Si lo quieren, pónganle like aquí abajito. Si llegamos a 15 likes en el video, lo hacemos. Bien. ¿No? ¿Te parece? 15. Sí. Está bajita la vara. Top 15 defensivos más guapos de la NFL, de rumbo al draft. Rumbo al draft. ¿No? Programa especial. Eso me gusta. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias a todos por dejarnos un like aquí abajito, por dejarnos sus comentarios y por suscribirse a este canal. Un abrazo a todos, un abrazo a todas y nos vemos en la próxima, que será, por supuesto, el de los quarterbacks. Okay. Maravilloso, y con eso cerraremos todos estos episodios rumbo al draft. Nos vemos en la próxima. Bye.